Entonces, en las clases pasadas nosotros habíamos mencionado y habíamos hablado un poco de lo que es la interacción de las drogas con el receptor. Y también habíamos mencionado que no todos los fármacos se van a unir al receptor para tener una acción. La acción sería todas las reacciones bioquímicas o fisiológicas para tener un efecto. Hay fármacos que no van a interactuar con receptores, sino que interactúan con elementos dianas. No son receptores, sino que son elementos intracelulares o extracelulares. No son receptores porque no cumplen las características propias de un receptor, que ya eso lo hemos venido estudiando, pero se comportan como elementos diana. Habíamos mencionado algunos de los fármacos, entre ellos están aquellos que inhiben las enzimas de sodio-potasio ATPasa o la bomba de sodio-potasio ATPasa. Otros ejemplos de fármacos, los cuales no se unen con un receptor sino elementos diana, son los quelantes, que fijan diversos cationes tóxicos. Por ejemplo, el paciente que se toma un fármaco con efecto suicida. Está el carbón activado, que funciona como un quelante, no lo hace a través de receptores. Los acidificadores de la orina, como sería el cloruro de amonio, los anestésicos generales de forma inhalatoria, y también están los fármacos que interfieren con algunos transportadores de neurotransmisores, los expansores plasmáticos y los antiácidos. Por supuesto, estos son algunos. Lo que quiero es que le quede claro que no todos los fármacos se van a unir con un receptor. ¿Por qué? Porque no cumplen las características de un receptor, pero sí interfiere con moléculas intracelulares o extracelulares que vendrían siendo la molécula diana. Salido del tema de receptores, vamos a ver el comportamiento de una cinética de lo que sería la interacción fármaco-receptor. Aquí vamos a poner en práctica o en conocimiento algunas de las características de los fármacos. Esto sería una curva dose-respuesta. ¿Y qué es la curva dose-respuesta? Simple y sencillamente una representación gráfica que expresa la relación que existe entre la dosis administrada, que viene representada en el eje de las X, y la respuesta obtenida, que viene representada en el eje de las Y. Y es una curva sigmoidea porque si nosotros quisiéramos en la práctica clínica ver cómo es el comportamiento de un fármaco entre una dosis administrada y la respuesta obtenida, nos saldríamos de todo este cuadrado que está aquí. Entonces ya viene expresada en forma logarítmica. Desde el punto de vista terapéutico y de las reacciones adversas, esta curva dosis-respuesta significa mucho desde el punto de vista clínico. Va a poseer tres propiedades básicas. Un efecto máximo, que viene representada por sí, el efecto, cuando ya todas las moléculas de las drogas se unen a los receptores y tienen un efecto máximo. La dosis efectiva 50, que vendría siendo cuando ya el 50% de los receptores están ocupados por la droga, y generalmente expresa lo que sería la afinidad que tiene la droga con el receptor y la potencia de la droga, y la pendiente, que representa el margen terapéutico. Define y cuantifica entonces la actividad de un fármaco. Cuando ustedes le digan, la curva dosis-respuesta, ya ustedes se vienen a esta representación gráfica, que desde el punto de vista terapéutico y de las reacciones adversas, es la que a nosotros como médicos clínicos es lo que nos va a interesar. Aquí la vemos un poquito más detallada. Tenemos entonces el efecto máximo, es el mayor efecto que alcanza la droga. Se supone entonces que ya todos los receptores van a tener ocupación por la droga que va a ser el efecto. La variabilidad es otra propiedad. No todos los individuos van a reaccionar del mismo modo ante una misma droga. No es lo mismo darle una droga a un paciente que tenga un índice de masa corporal normal
con un paciente obeso. Van a tener diferentes comportamientos. Tenemos la concentración del fármaco, la potencia se define como la concentración del fármaco necesaria para obtener un efecto determinado, y ellos también nos mencionan lo que sería la afinidad. Y la pendiente indica entonces el nivel de variación de dosis para modificar el grado de respuesta. A mayor pendiente, el fármaco resultará menos seguro. ¿Por qué? Porque va a necesitar más concentración de la droga para poder ejercer el efecto farmacológico o el efecto máximo. Veamos aquí entonces un poquito más de detalle qué significa potencia. Potencia viene entonces representando como la dosis necesaria para producir un determinado efecto a una determinada intensidad. Viene expresada por unidad de peso, concentración del fármaco necesaria para obtener un efecto determinado. Por supuesto, entonces aquí se aplica lo que sería la propiedad de afinidad, tanto de la droga como del receptor, y tenemos la dosis efectiva 50, que es la dosis de la droga que causa el 50% del efecto máximo. Esto sería aquí la dosis de una droga agonista, recuerden que es la que vamos a ver, el efecto. Entonces la dosis efectiva 50 es cuando la droga genera el 50% del efecto máximo. Tenemos el umbral, que sería una vez que se administra la droga, nosotros no vamos a ver un efecto enseguida, tiene que cumplir todos los procesos farmacocinéticos, liberarse de la forma de presentación, absorberse. Una vez que se absorbe, se distribuye y alcanza entonces las concentraciones para poder ocupar el 50% de los receptores que va a estimular y tener un efecto farmacológico. Veamos aquí, esto es meramente como para yo facilitar o para facilitarles a ustedes el estudio. Entonces vemos que hablamos de potencia, es cuando la droga alcanza el mayor... Cuando decimos que una droga es más potente, fíjense que si nosotros, esta sería la representación curva dosis-respuesta, vemos este final de la curva, aquella droga que esté más cerca del eje de las Y, eso es solamente para aprender, pero ya ustedes saben lo que es potencia. Cuando tenemos este final de la curva hacia arriba, se acerque más al eje de las Y, va a ser más potente. ¿Y eso por qué? Porque va a necesitar menos concentración para poder ejercer un efecto. Y hablamos de efectividad o eficacia, que es lo mismo, cuando vemos que esta misma puntica se aleja del eje de las X. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a obtener una respuesta máxima. Pero ustedes tienen que conocer el concepto de eficacia y el concepto de potencia. El concepto de potencia está muy relacionado con las concentraciones. A menor concentración, y si logra alcanzar un mayor efecto, entonces hablamos que la droga es mucho más potente. Veamos aquí, con este ejemplo. Aquí tenemos 3 drogas, ¿ok? Una droga A, una droga B y una droga C, donde está representada por el eje de las X, las concentraciones, y el eje de las Y sería la respuesta farmacológica. Si yo les pregunto a ustedes, de las 3 drogas, ¿cuál es la más potente? ¿La droga A, la droga B o la droga C? La droga A, porque tiene menor concentración. La droga A. La A. Ok, la droga A es más potente que la droga B, más potente que la droga C. ¿Y cuál es menos potente? La C. La droga C. La droga C. Ok, de las 3, ¿cuál es la menos eficaz? La La C. ¿Cuál es la menos eficaz?
La C. Seguiría siendo la C. Apenas eficaz es la C. La C. La C. La C, menos eficaz es la C, porque fíjense, C. por la técnica que yo les mencioné, está más alejada. ¿Cuál de las tres está más alejada? La C. De La C. De la La X, C. la C. Entonces es menos potente, fíjense, que la Tendría droga A entonces y la mayor droga B concentración y menor eficacia. y menor eficacia. La droga A y la droga B tendrán la misma eficacia. Sí. No, la droga No. A es más eficaz, pero la droga A es más eficaz. Es distinto eficacia No, y no son potencia. eficaces. La droga A y la droga B tendrán la misma eficacia. Sí. Creo que sí. Lo que varía entre ellas es la concentración para alcanzar el efecto máximo. ¿Por qué tienen la misma eficacia? ¿Por qué tienen la misma eficacia? Uno solo. ¿Por qué dicen que tienen la misma eficacia? Ajá. Porque está más cerca, a la misma distancia, están Porque iguales. está más lejos de la A y la eje de B. la X. Ustedes me están diciendo que la droga A y la droga B tienen la misma eficacia. Estamos hablando de eficacia, no de potencia. Estamos hablando de eficacia. Eficacia es que logran alcanzar el efecto máximo. Y me están diciendo que son iguales, ¿cierto? Sí. Ajá, ¿por qué? Porque las dos están alejadas del mismo, están Están alejadas del eje de la X. Ajá, ¿y eso qué significa? Que las dos ajá, son más eficaces. Las dos alcanzan el efecto máximo. ¿Cuál es más potente? Que la droga A sea más potente que la droga B, ahí sí se las compro. ¿Por qué? Porque la droga B necesita más concentración para poder alcanzar su efecto máximo, pero las dos tienen el mismo efecto máximo. Eficaz. Si lo comparamos, la misma eficacia. O sea, eficacia es lo mismo que efecto máximo. La droga C, si no es de las tres, es la que menos eficaz es, porque necesita mayor concentración y no logra alcanzar el efecto máximo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. El fármaco A es más potente que el B, pero ambas tienen la misma eficacia. ¿Por qué? Porque logran alcanzar el efecto máximo. La droga A es más potente porque a menor concentración es la que primero alcanza el efecto máximo. Y la droga C es menos potente y menos eficaz si lo comparamos con la droga A y con la droga B. Acuérdense, ¿me están escuchando? Sí. Sí, doctora. Ok, acuérdense que lo que les mencioné, que mientras más cerca, en cuanto a potencia, mientras más cerca está del eje de las Y, es solamente una regla mnemotécnica, pero sabemos que potencia es el concepto de potencia. ¿Qué es el concepto de potencia? ¿O con qué está relacionado potencia? Con la concentración. Con la concentración. Debe tener el fármaco. Muy bien. Entonces aquí, otro ejemplo más. Tenemos tres drogas. Una droga A, una droga B y una droga C. De las tres, ¿cuál es la más potente? La A. La A. Okay. La A es la más potente, más cercana al eje de las Y. Necesita menos concentración. ¿Y cuál es la más? ¿Cómo está aquí la eficacia de las tres? Las tres están iguales. Igual, están igual. Son iguales. Todos alcanzan el efecto máximo. Todos Iguales, alcanzan el pero efecto la C máximo. es menos potente. Es menos potente porque necesita mayor concentración. Muy bien. Sí. La droga A es más potente que la droga B, más potente que la droga C, pero las tres tienen la misma eficacia. ¿Por qué? Porque logran alcanzar un efecto máximo las tres. Entonces, la eficacia es el máximo efecto posible producido por una droga y es la que nos da la utilidad clínica de la droga
en relación al efecto máximo. Por ejemplo, si yo sé que el paciente me viene con una cefalea y entre un acetaminofén y otro analgésico tipo ketorolac, ¿cuál es más potente? Yo sé que el más potente va a ser aquel que me vaya a generar en el paciente el alivio de una forma más rápida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es más potente, necesita menos concentración para poder alcanzar el efecto máximo. ¿Ok? Vamos bien hasta ahora, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Aquí como que se me borró una figurita. Bueno, la que no se logró ver allí, que no sé qué pasaría, era la curva, o sea, la misma gráfica, pero representando la eficacia de la droga. Ok, ustedes se acuerdan cuando mencionamos la actividad intrínseca, ¿cierto? ¿Quién era que tenía actividad intrínseca? Las drogas agonistas. Las drogas agonistas tenían una actividad intrínseca igual a 1. Es lo mismo que eficacia, ¿ok? O actividad intrínseca. Es la capacidad que tiene una droga de unirse al receptor y de activarlo. Las drogas antagonistas poseen eficacia, pero no actividad intrínseca, ¿ok? Y su actividad intrínseca es igual a 0. Eficacia no, perdón, afinidad. Afinidad. Y los agonistas parcial, entonces tenían una actividad intrínseca entre 0 y 1. Ok, entonces, si yo les mando a hacer la representación de una curva dose-respuesta de una droga agonista, vamos a tener algo parecido así, donde su eficacia va a ser máxima. De una antagonista parcial, más o menos, y de un antagonista, entonces es una línea recta, porque recuerden que el antagonista lo que va a hacer es bloquear una respuesta celular. No tiene actividad intrínseca. Ok, vamos entonces aquí. Pero no sé por qué no se me dibuja la... Ya va. Ok, veamos aquí. 3 drogas. Yo creo que esto es muy parecido a los que les mencioné. ¿Cuál de las 3? Tenemos la droga A, la droga B y la droga C. ¿Cuál de las 3 es más potente? La droga A. ¿Por qué? Porque está más cerca. Porque necesita menos concentración. Menos Porque concentración. necesita menos concentración y está más cerca del eje de las Y. Esa es la respuesta, porque necesita menos concentración. No me vayas a decir porque solamente está más cerca del eje de las Y, porque entonces eso es una regla mnemotécnica, pero la respuesta es porque necesita menos concentración y voy a dar un efecto máximo. ¿Okay? Para poder alcanzar el efecto máximo, sí. Entonces, ¿cómo es la actividad intrínseca de las 3 drogas? Es igual a 1, o sea, es igual en las 3. Es igual porque las 3 tienen un efecto máximo constante. La actividad intrínseca del fármaco A es igual al del fármaco B, igual al del la KD está relacionada con la concentración de las drogas. ¿Ok? Entonces, fíjense que las concentraciones de las 3 drogas es variable, es distinta. Necesito más concentración de la droga B para producir un efecto máximo y necesito más concentración de la droga C para producir el mismo efecto. Entonces, las concentraciones que viene representada por este término o esta constante es variable. Y es porque necesito más concentraciones de este efecto máximo. Fíjense que el efecto máximo de las 3 drogas es igual, no hay variación. ¿Por qué? Porque logran alcanzar el efecto tope
de ocupación de los receptores. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Gracias por apagarlo. Ahorita cuando les haga la pregunta, ustedes lo abren. Entonces, este término viene representado por actividad intrínseca. Las tres son drogas agonistas porque vamos a evidenciar un efecto. La KD, que es la representación de la concentración de las drogas, es variable y el efecto máximo de las tres drogas son iguales, a pesar de que las concentraciones son distintas. Y eso que nos menciona, aquí estamos aplicando los conocimientos que ya hemos venido estudiando en las primeras clases. Si yo les digo cómo sería la afinidad de estas drogas, la afinidad del fármaco A es mayor que la del fármaco B, es mayor que la del fármaco C. ¿Por qué? Porque esta fue la que logró alcanzar la concentración mucho más rápido. Ahora sí, vamos con este ejemplo. Tenemos tres drogas que los tres pertenecen a, ¿qué sería la heroína? ¿Qué sería la codeína? Son opioides, ¿no? Son opioides. ¿Dónde se van a unir? ¿Con quién se van a unir? ¿Con qué receptores se unen? ¿Receptores de proteína G? Pero, o sea, con los receptores, ¿cómo se llamarían sus receptores? Los receptores Agonistas. Los receptores de opioides, es sencillo. Ajá, Yo le digo, ¿qué me están diciendo son opioides? ¿Cómo se llaman receptores que se unen los opioides? Receptores opioides. Receptores opioides, sí. Sencillo, no es complicado. Lo que pasa es que nosotros vemos que las respuestas son complicadas para. Entonces, de los tres fármacos, o de estos dos fármacos, sí, de los tres, la heroína y la codeína, ¿a qué tipo de droga ustedes creen que representan? ¿Droga agonista o drogas antagonistas? A drogas agonistas. En el caso de la heroína, un agonista completo, en el caso de la codeína, un agonista parcial. Bueno, eso no lo sabemos, espérate. O sea, son agonistas. ¿Y la naloxone? Sería un antagonista. Sería un antagonista. Es una antagonista. Sería un antagonista porque observamos la actividad paralelo al eje de las X, demostrando que no tiene actividad, No hay actividad intrínseca, pues. Y aparte que aquí yo le digo un agonista, ¿ok? Entonces, No leí. se une al receptor. Tampoco Sí se une al receptor. Sí se une al receptor. ¿Produce efecto? ¿El naloxone produce efecto? No, en este caso no. no. Estamos bloqueando bloquea. una acción. Bloquea. Entonces, entre la heroína y la codeína, ¿cuál es más? La codeína. No, la heroína. No, la heroína. La heroína. La heroína. ¿Cuál es más potente? La heroína. La heroína. La heroína. Que dice más, des en cuenta. Para mí la codeína. Hablamos. Para mí la codeína. Ajá, Para mí la codeína. hablamos- Porque está más, porque tiene La codeína tiene menos concentración y alcanza más rápido el efecto máximo. y alcanza el efecto 50. Pero Exacto. no alcanza Bueno, en este caso su efecto máximo. No lo alcanza. No alcanza el No 50 alcanza codeína, efecto no lo máximo. alcanza. Estamos hablando de potencia, no estamos hablando de eficacia, estamos hablando de potencia. La heroína, De las entonces, dos. ¿qué? Potencia. Es la de las heroína. dos, ¿cuál es más Es la heroína. potente? La ¿Están heroína. seguras? ¿Quién alcanza? Debería ser la codeína. La codeína es más potente. La codeína, la codeína es más potente, no funda en términos de potencia con términos de eficacia. Acuérdense de la regla mnemotécnica que yo les dije, mientras más cerca esté del eje de las Y, su terminal es más potente. ¿Cuál está más cerca? La codeína.
La codeína. Ahora, Codeína. si yo les digo a ustedes cuál es más eficaz de las dos, ¿quién alcanza? La heroína. La heroína. La heroína es más eficaz. Porque está más lejos del eje de las X. Entonces, estas dos drogas son opioides. Esta es más potente, pero la heroína es más eficaz. Y la naltrexone viene siendo entonces aquella droga que se utiliza cuando hay intoxicación por estos opioides. Él lo que hace es que antagoniza, se mete en el receptor para evitar que estas dos drogas o cualquiera de las dos se una al receptor y antagonice el efecto. ¿Se dieron cuenta lo fácil que es equivocarse? No me vayan a confundir potencia con efecto máximo. ¿Se entendió esta? Sí, de acuerdo. Ok. Sí, doctora. Seguimos. Sí, doctora. Resulta que nosotros debemos aprender, porque generalmente cuando a ustedes les llega un paciente, probablemente este va a ser un paciente que va a estar polimedicado. Es un paciente que va a estar tomando más de un fármaco, más de una droga. Entonces nosotros debemos aprender lo que sería la interacción farmacológica. Y de entre las dos interacciones puede haber un sinergismo o puede haber un antagonismo. Vamos a ver a qué nos referimos. Entonces, cuando hablamos de sinergismo, se refiere, o sea, el efecto aumentado por la presencia de otra droga. O sea, podemos aumentar y en vez de ser beneficioso, también puede ser puede ser un efecto más adverso. Existen dos tipos, siempre se me equivocan con esto. Tenemos el... Disculpe, doctora, no se le escucha. Tampoco se ve en la diapositiva. Ah, Se quedó como pegado. Se está cortando. Se quedó como pegado allí. Se quedó pegado. Y no se ve la diapositiva tampoco. No se escucha ni se ve la diapositiva. Quizás es problemas con su conexión. Ella dijo que le estaba bajando Zuli, la luz. llámala. Se le fue la luz. Vamos a esperar porque dice que todavía está presentando. Ahí creo que se está escuchando. Si me escuchan bien, por favor. Sí, escucho. Ay, ¿qué pasó? Vamos a ver, y eso es bastante, ¿ves? Te cuento que no es Whippy. Yo creo, ya va, vamos a ver. Yo creo que regresó, ya va. Ajá, ¿me escuchan? Sí, Ahora sí. Sí, escucho. Sí, doctora, lo escuchamos. Ok, ya. Ok, ¿dónde se quedaron? Se me había ido el internet. Estaba inestable. Interacción de las drogas con un menor. Interacción de las drogas con un mismo Estaba por receptor. montar farmacológica. los tipos de sinergismo, creo. Sí. Miren, ¿ya la doctora está aquí? Ajá. Ah, ya está aquí. Sí, ya estoy aquí. ¿Y se ve? ¿Se proyecta? Qué bueno. ¿Se No, proyecta? doctora, no se ve. No, doctora, no se ve. No se ve. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ok, vamos a ver. Ahora sí.
No, doctora. ¿Ahora? No. No. Tampoco. Doctora. Creo que sí. Nada, doctora. Pues, No, doctora. ¿no? Ahora sí. A ver. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ah, ok. En sinergismo. Escuchen bien el término porque muchos ponen sinergismo, cinetismo u otro término es sinergismo, de sinergia. ¿Ok? Entonces, habíamos mencionado que existían dos tipos, por adición y por potenciación. El sinergismo es cuando un efecto de una droga se ve aumentado por la presencia de otro. Podemos tener algunos efectos de ventaja, puede ser ventajoso o puede ser el efecto contrario, algunas desventajas. Por eso es que debemos aprender. En el de adición es cuando tenemos dos agonistas distintos y ambos se indican a dosis baja. ¿Qué sucede? Si yo doy el sinergismo por adición, si yo doy una droga A, yo voy a tener un efecto. Si yo doy la droga B, también voy a tener efecto, independientemente o doy la B, de ambos fármacos yo voy a tener un efecto. Pero si les doy los dos, sus fenómenos o sus efectos se van a sumar. Vamos a verlo con ejemplo. Si yo tengo un paciente y le damos un agonista adrenérgico pues solito, él produce un efecto. Una droga agonista a nivel del corazón va a producir una taquicardia. Si yo antagonizo y doy un antagonista muscarínico, yo voy a producir taquicardia. Pero si yo les doy los dos al mismo tiempo, un agonista adrenérgico y un antagonista muscarínico, la taquicardia se va a expresar con mayor intensidad. Vamos a ver otro ejemplo. En cuanto a la morfina y al halopuridol. Yo a la morfina, que se ocupan con receptores opioides, y el halopuridol se ocupan otros receptores, la morfina produce depresión del sistema nervioso central por sí solita. Si yo le doy halopuridol, también produce depresión del sistema nervioso central. Pero si yo les doy al mismo tiempo ambas drogas, yo estoy haciendo un efecto de adición y voy a tener se va a expresar un efecto mayor. ¿Se entendió? Sí, sí, doctora. Ok. Vamos a ver Sí, aquí doctora. con una representación. Tengo una droga que va a ocupar al receptor beta 2. Tengo una droga agonista, adrenérgico. Él va a producir a nivel de los bronquios. Si yo doy un beta 2 a nivel de los bronquios, va a producir cuando se une al receptor, va a producir un efecto vaso o broncodilatador, ¿ok? Si por el contrario, yo también voy a usar una droga muscarínica, al mismo se ocupa receptor y vemos que hay un efecto broncoconstrictor. Pero si por el contrario yo llego y bloqueamos este receptor muscarínico, doy una droga antagonista junto con una droga agonista, voy a tener un mayor efecto de broncodilatación. ¿Qué quiere decir? Que independientemente si yo doy una droga A, voy a tener un efecto, independientemente que yo esté administrando una droga B. Si los doy los dos y me van a producir un efecto mayor, entonces sería un sinergismo por adición. El otro tipo de sinergismo sería el de potenciación. ¿Y qué significa eso? Cuando la acción combinada de dos drogas ocasionan efectos mucho mayores a los separados. Lo que quiere decir es, independientemente, tengo que administrar los dos fármacos para poder ver la potencia del otro. Un ejemplo sería,
Si yo doy una penicilina, me va a hacer un efecto, pero resulta que existe, la penicilina es un antibiótico, resulta que existe la capacidad de las bacterias de producir o inactivar esta penicilina, pero si se junta con un inhibidor de la beta-lactamasa, yo estoy potenciando el efecto de la penicilina. Por el contrario, si yo solamente doy un inhibidor de la beta-lactamasa, esta por sí sola no va a poseer un efecto, ¿ok? Tengo que combinarla en conjunto con otro antibiótico para que pueda producir su efecto. ¿Están allí? Sí, de acuerdo. Sí. Ok. Estos son ejemplos, hay muchos otros ejemplos, ¿ok? Otro ejemplo de sinergismo por potenciación, tenemos el salbutamol y el bromuro de ipratropio. En combinación, los dos tienen un efecto broncodilatador. Este sería el sinergismo por potenciación, la representación esquemática del caso cuando damos una penicilina. Ella actúa sobre bacterias, pero resulta que la bacteria tiene la propiedad de crear inhibidores de la beta-lactamasa y destruyen la penicilina. Y por eso es que muchas veces, entonces, los tipos de penicilina se combinan con un inhibidor de la beta-lactamasa para que no puedan ser destruidas fácilmente por las bacterias. Ok, salimos de sinergismo. Sabemos que los sinergismos son producidos generalmente por las drogas agonistas. Disminuye o inhibe el efecto de un fármaco agonista. Y resulta que también yo tengo que saber en qué momento yo sé que voy a tener un antagonismo cuando uso dos drogas al mismo tiempo y tengo que conocer entonces esa situación que se puede estar presentando. Existen muchos tipos de antagonismo, pero a nosotros nos importa el antagonismo farmacológico. Y dentro de este farmacológico, entonces está el competitivo y el no competitivo. Vamos a ver la diferencia entre uno y el otro antagonismo. En el no competitivo es aquel que su mismo nombre lo dice, no competitivo. Por más droga agonista que yo aumente la concentración, no voy a tener la capacidad de quitarle de su receptor. Y en el competitivo es cuando se aumenta la concentración de la droga agonista para que su receptor quede libre. ¿Se entendió esa parte? Disculpe, profe, esa parte no la entendí. Ok, vamos a ver aquí. Fíjense aquí, en el competitivo tenemos dos drogas. Cuando aumentamos la concentración, farmacológico competitivo compite, cuando aumentamos la concentración de una droga, o sea, tenemos dos drogas, las dos se van a unir en el mismo sitio con el receptor, una droga agonista y una droga antagonista. Cuando aumentamos la concentración de la droga agonista, entonces tener la capacidad de que este receptor sea sacado la droga antagonista y él se une y tenemos la respuesta. En el no competitivo, su nombre lo dice, no compite por el mismo sitio de unión con el receptor y por más droga agonista que nosotros aumentemos su concentración, no tiene la capacidad de revertirlo y si lo revirtiera, no se une en el mismo sitio con su receptor. Antagonismo competitivo, capacidad de desplazar, esa es la palabra, desplazar la droga antagonista para que la agonista pueda unirse. Y en el no competitivo, aumentamos la concentración de la droga agonista, no tiene la capacidad de desplazar la droga antagonista. Y si la desplazara,
no hiciera nada porque la droga agonista no se va a unir en el mismo sitio con el receptor. Eso Ahora quiere sí la decir entendí. que el antagonista competitivo sería reversible. Reversible, sí. Si aumentamos la concentración de la droga agonista. ¿Ok? Sí, disculpe, doctora, sino en caso de que no se aumente, lo suple, ¿no? Suple al agonista. ¿Cómo que suple? O sea, al desplazarlo, no lo deja que él haga su efecto. En el competitivo, ambas drogas compiten con el receptor, pero si yo aumento la concentración de una droga, que en este caso es agonista, entonces me meto ahí de primerito. Me meto ahí, o sea, no dejo que el receptor sea ocupado por la droga antagonista. Exacto. Y en el no competitivo, por más concentración que yo aumente de la agonista, no tengo capacidad de desplazarla, porque primero que no se van a unir, el sitio de unión no va a ser igual. Vamos a ver cómo sería el comportamiento de la droga. Aquí tenemos ¿esto qué sería? Una dosis respuesta, ¿ok? Ya la hemos mencionado. Tenemos la droga B, aquí modifica la KD de la droga A. ¿Qué es la KD? En este caso, concentración del fármaco. La concentración del fármaco. Y la desplaza a la derecha. Entonces, ¿qué sucede cuando un dato muy importante? Que si esto sería un antagonismo farmacológico, vamos a ver si lo captaron o no lo captaron. ¿Competitivo o no competitivo? Si competitivo. Estamos aumentando, competitivo. Estamos aumentando la concentración de la droga A, pero ¿qué es lo importante, la representación de este esquema? Que vemos que la KD, que significa concentración de la droga, aumenta. ¿Qué pasa con la afinidad de la droga? Disminuye porque tengo que estar aumentando la concentración, pero des en cuenta que no hay variación en lo que sería el efecto máximo. Claro, porque yo estoy desplazando la droga antagonista, estoy ocupando todos los receptores y por supuesto estoy produciendo el efecto máximo. Este es en el antagonismo farmacológico competitivo. ¿Cómo sería la curva de un antagonismo farmacológico no competitivo? ¿Cómo sería la afinidad? ¿Está disminuida? ¿Está igual? ¿O aumenta? ¿Me escuchan? Como que los perdí otra vez. La afinidad está igual. La afinidad igual. Ajá, ¿por qué? Porque siempre está en su efecto máximo. ¿Quién dice más? Por ser antagonista, perdón. La que está preguntando soy yo. Porque este no está buscando... Porque se va a seguir uniendo a su receptor. Ajá, ¿la afinidad está igual o disminuye? Creo que la afinidad iría disminuyendo. Disminuye. Ajá, porque disminuye. Igual. Bueno, no sé, yo pienso que podría ir disminuyendo, puesto que a medida que va aumentando la concentración del agonista y en vista de que no puede desplazar al antagonista porque es no competitivo, o sea, no se une en el mismo sitio del receptor, bueno, o sea, no sé, ya me perdí. Ajá, pero tú dices que... O sea, la afinidad... Ya va. El que habla ahorita, ¿tú dices que está igual o que disminuye? Ajá, dice que está... Ajá. Yo diría que va disminuyendo, puesto que, o sea, en el caso de entrar en el contexto, ¿no? En este contexto, la participación de un antagonista no competitivo, pues ya el agonista no estaría haciendo su efecto y aunque vayan aumentando su concentración, o sea, ya no estaría, no podría ser. Pero, ajá, tú dices que la afinidad varía.
Ok, ¿quién dice que no varía y por qué? Doctora, la Yo digo afinidad que no varía. porque la afinidad es la capacidad que tiene la droga para unirse al receptor, y en un antagonista no competitivo no se une al receptor sino a un lugar diferente. ¿Y tú dices que entonces está igual o no está, o disminuye? Porque No, yo digo que la afinidad sigue igual. yo digo La que sigue afinidad sigue igual. igual, y es por Lo eso, que- la afinidad sigue igual, No porque busca, no no se busca está, desplazar al agonista. y está igual, o sea, la afinidad, el fármaco agonista no pierde su afinidad porque se sigue uniendo en el receptor, pero se une en distintos sitios al que está El distinto compitiendo. receptor. Correcto. Ajá, ¿y Lo cómo que está? ocurriría aquí sería el efecto, ¿no? ¿Y cómo está el efecto máximo? Ese sí disminuiría, porque Disminuido. el antagonista no Disminuido. competitivo sí modifica como el efecto de la droga, pero no la afinidad. Perfecto. Eso es. La afinidad no está afectada, pero el efecto máximo sí. Porque si no tengo droga agonista que se una al receptor y que ocurra toda la cascada de eventos bioquímicos o fisiológicos, no voy a tener un efecto. ¿Se entendió? Sí, sí, me confundí de concepto. Así, Perdón. bueno. No, tranquilo, O sea, es que por lo menos en el... este es el momento de confundirse, porque en el examen sí no se pueden confundir. Cuando hablamos de antagonismo, entonces es el concepto prácticamente contrario a lo que es el sinergismo. Pues el antagonismo disminuye el efecto y el sinergismo aumenta el efecto máximo. Pues, o sea, ya sea por sumación o por potenciación, pero aumenta El efecto máximo tiene un tope, ¿ok? Llega hasta su efecto máximo. El sinergismo, lo mismo nombre lo dice, hace sinergia, potencia el efecto. Y en el antagonismo puede ser modificable o simple y llanamente no se modifica el efecto, o sea, el efecto máximo se mantiene. ¿Ok? ¿Se entendió? Vamos a ver. Doctora, tengo una duda con respecto a eso. O sea, entendí que entonces el antagonismo no competitivo se puede ser el antagonista. Pero ¿cómo hacemos entonces para que ese receptor vuelva a realizar su función normal que está evitada por ese antagonista? Ajá, ¿quién le responde? Creo que cuando baje la concentración del agonista, ya vuelve la capacidad del antagonista para unirse. Es correcto. Eso mismo. Recuerden que las drogas ¿Perdón? tienen ¿Me escuché? una vida media. Y ese receptor no va a estar ocupado de forma perenne con la droga. Porque si no tuviéramos un efecto, entonces ya cuando disminuye la concentración de esa droga, llanamente cuando esto así su afinidad, todas las características que mencionamos ayer, el efecto farmacológico disminuye, se acaba y ya. No en vano, cuando nosotros le indicamos a un paciente una droga en particular, le decimos cada qué tiempo debe tomarlo porque las concentraciones séricas van disminuyendo. ¿Ok? ¿Entendiste? Ok, gracias. Sí. Ok, esto es un poquito más antagonismo no competitivo. Entonces, el antagonista en el no competitivo no compito. El antagonista no se une al mismo lugar del receptor, sino a otro lugar, que impide que el agonista ejerza su efecto farmacológico. Y por eso es que nosotros vemos aquí afectada el efecto máximo, porque si la droga agonista no se puede unir al sitio o a su receptor, por supuesto, disminuye el efecto máximo. No es reversible, ni siquiera reversible al aumentar la concentración de la droga agonista. Entonces vemos aquí una representación. Acuérdense ayer cuando yo les di la estructura de receptor de los opioides, que se unían las benzodiazepinas, que se unía el fenobarbital y no se unían en el mismo sitio de receptor, sino en distintos, se unen al mismo sitio, pero en distintos sitios del receptor, ¿ok? Entonces fíjense qué sucede cuando es no competitivo la droga antagonista.
interfiere en algún paso de la interacción droga-receptor en el proceso de traducir la señal, puede aumentar la rigidez de la estructura del receptor, o sea, el receptor se vuelve irritable y por eso no traduce la señal. Y la afinidad del agonista no se ve afectada. La afinidad no se ve afectada porque simple y llanamente no tiene el sitio, o sea, se puede unir a su sitio, pero no lo ve afectado. Lo que sí se ve afectado sería el efecto farmacológico, que por supuesto disminuye. Disminuyendo entonces lo que sería la pendiente, o sea, no disminuye el efecto farmacológico, disculpen, no disminuye el efecto farmacológico y por supuesto vemos entonces que cuando se representa en la curva de dosis respuesta, vemos el efecto máximo entonces afectado. Esto, bueno, ya nosotros habíamos visto, sería como que un ejemplo de antagonismo, ¿sí? Ay, Dios mío, ¿me están escuchando? No. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Sí. Ok, esto Sí. sería algún ejemplo, si yo les tengo, esta fue la gráfica que vimos anteriormente, entonces yo pienso que naloxone aquí estuviera cumpliendo un efecto de un antagonismo farmacológico competitivo o no competitivo. ¿Qué se les ocurre? Competitivo. No competitivo. Competitivo. Pienso. Competitivo. Competitivo. Ok. Sí, Competitivo. Competitivo, claro, Ok. pues la idea es sacar la heroína y la codeína. Ajá. Ok, entonces vean muy bien esta lámina y este ejemplo, ustedes me lo van a decir si es un farmacológico competitivo o no competitivo. Esto es lo que nosotros usamos para revertir el efecto de estos opioides. Anótenlo allí. Ya van varias tareas. Ya van varias tareas. Vamos a verlo aquí. Un antagonismo competitivo. Aumentamos la concentración de la droga agonista con la capacidad de desplazar la droga antagonista. Esto sería un antagonismo farmacológico competitivo. Y en el no competitivo, entonces vemos que el receptor, la droga agonista y la droga antagonista. Entonces, si queremos aumentar las concentraciones de la droga agonista, no va a desplazar el antagonista, porque, y si lo desplaza, no tiene la afinidad, no tiene las propiedades que debe poseer un agonista para unirse con el receptor. Hasta ahora estamos bien, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos que estos son algunos ejemplos de antagonismo, ¿ok? Por ejemplo, el paciente que es hipertenso y que generalmente tiene un dolor y quiere tomar un AINE diferente al acetaminofén, por eso es que nosotros insistimos tanto que primero comience con el acetaminofén, aunque es menos potente que otros AINE. AINE quiere decir... Antiinflamatorio no esteroideo. Antiinflamatorio no esteroideo. Cuando se combina un AINE con un antihipertensivo, disminuye el efecto del antihipertensivo. Claro está, no es que con el primer analgésico que yo me tome voy a quitarle el efecto a la droga antihipertensiva. Por eso es que el paciente es hipertenso, que uno le pone un tratamiento para dolor, uno comienza con acetaminofén y le dice no debe pasar más de 5 días tomando analgésico por todos los efectos que produce. Por ejemplo, los antiinflamatorios inhiben lo que sería la síntesis de prostaglandina para quitar el dolor. Y la prostaglandina queda a nivel del riñón, es un vasodilatador. Si hay déficit de esa prostaglandina a nivel del riñón, entonces se pierde la capacidad de ese efecto vasodilatador y hay una vasoconstricción, reduce el flujo sanguíneo a nivel del riñón, disminuye lo que sería, se ve disminuida la eliminación de fluido
y de electrolito, entonces eso contribuye a que ocurra más hipertensión en el paciente hipertenso que toma antihipertensivo, porque disminuye, y este sería el mecanismo por el cual disminuye el efecto hipotensor. Otro ejemplo de antagonismo sería cuando utilizamos un paciente que usa anticoagulantes orales, ahorita por el efecto COVID. Ajá, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ponerte vitamina K porque, qué sé yo, se les ocurrió a cualquiera. Y resulta que disminuye el efecto anticoagulante de la droga que uno indica para evitar que se formen coagulitos. Claro está, el paciente está sangrando, ahí sí podemos usar entonces la vitamina K, porque es el que revierte el efecto de los anticoagulantes. Cuando el paciente diabético utiliza un hipoglicemiante junto con glucocorticoide, disminuye el efecto hipoglicemiante. Esos son algunos ejemplos, ¿ok? Y veamos ejemplos de sinergismo. Tómenle foto a esto porque esta es otra tarea que ustedes me van a decir si es un sinergismo por adición o por potenciación. Cuando usamos un antihistamínico con una benzodiazepina, la abuelita toma alprazolam y resulta que tiene una alergia, tiene estornudo, tiene una gripecita, o ustedes mismos, o sea, tienen problemas para dormir, se toman un alprazolam y entonces resulta que me tomo un antihistamínico, algo para la alergia, y pasan con sueño todo el día. Los anticoagulantes orales, acetilsalicílico, la consecuencia clínica sería aumentar el riesgo de hemorragia porque produce úlceras a nivel gástrico, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado. Los hipoglicemiantes con beta bloqueante aumenta el riesgo de hipoglicemia porque aumenta probablemente los valores de insulina. Y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina con diuréticos ahorradores de potasio, entonces vemos al paciente que cuando le pedimos unos electrolitos tiene los niveles de potasio elevados. Entonces, estos serían algunos ejemplos. Ustedes en laboratorio o en las prácticas, en base a estos ejemplos, me van a decir... ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí. Cuando iniciemos los laboratorios, ustedes me van a decir los ejemplos de este tipo de sinergismo, si son por adición o por potenciación. ¿Ok? ¿Preguntas? Doctora, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo dos en realidad. Hola. Ajá, dime, yo te escucho. Ok. Eso quiere decir que según los ejemplos que usted nos acaba de dar, hay sinergismos que sean desventajosos, ¿verdad? O sea, no todos son ventajosos. Claro, no todos son ventajosos, por eso es que le estoy diciendo que debemos estudiar, debemos conocer muy bien la farmacocinética de la droga y la farmacodinámica, por supuesto, para saber cuándo yo voy a usar dos fármacos que me vayan a ayudar a la patología con un paciente. Porque si yo no lo sé, puedo producir más bien un efecto adverso. Ok, y la acción de dos drogas. Por ejemplo, cuando veamos antibióticos, que llegan y le dan dos antibióticos de una misma familia, o sea, ahí me estás diciendo que no estudiaste, que no sabes nada de esa familia de antibióticos. Yo puedo mezclar o puedo indicar dos tipos de antibióticos cuando yo quiero hacer potencia, cuando yo quiero hacer sinergismo por potenciación o por sumación. Pero si yo creo que le voy a... Ahorita en el COVID, nosotros vemos cada récipe de los médicos que están recién graduados y unos también que tienen más tiempo. Cuando vemos, por ejemplo, que al paciente llega y le pone levofloxacina, ciprofloxacina, acitromicina, o sea, eso es como para decir, estos muchachos pasaron
por la clase de farmacología con la doctora Melanela y con la doctora Tibisay Pacheco. Porque de verdad que cometen cada atrocidad que uno dice, wow. Entonces, si yo no conozco, si yo no sé cómo se va a comportar un fármaco, presencia de otro fármaco, yo busco, investigo, pregunto. No todo sinergismo, por supuesto, es benéfico, también puede generar efectos adversos. Otra cosa, doctora, potencia. Si yo tengo un fármaco que es potente, a pesar de que no alcance su efecto máximo, va a dar una respuesta, o sea, va a ser beneficioso, va a aliviar el dolor en este caso, poniendo un ejemplo. Sí, claro, porque lo que pasa es que, acuérdate que potencia hablamos de concentración. Ok. Hablamos de concentración. Por ejemplo, para yo generar vámonos con los antihipertensivos, vámonos con el dolor, que pusiste el ejemplo del dolor. Por ejemplo, para yo aliviar un dolor con el acetaminofén, la dosis mínima, estamos hablando de los adultos, en los niños otra cosa, los niños se usa es por kilogramo peso. En el adulto promedio, generalmente, siempre son las mismas dosis. El acetaminofén, para generar un alivio, yo puedo usar 500 miligramos, puedo usar 650 miligramos y puedo usar 1 gramo en una sola toma. Ya a la media hora, 40 minutos, yo debo tener una respuesta farmacológica visible. Visible. ¿Cuál es la visible? Oye, se me alivió el dolor de cabeza. Pero si yo lo mezclo, yo en vez de la acetaminofén le digo al paciente, vamos a usar una ketorolac, que es el Notolac que ustedes conocen, vamos a darle los nombres genéricos, pero la dosis para quitar del ketorolac, la dosis mínima, sería, si yo lo voy a usar por vía oral, vía de administración oral, sería el de 20 miligramos, pero si yo uso la dosis sublingual, es 30 miligramos, el efecto del dolor de cabeza, mira, si lo uso sublingual, va a ser mucho más rápido a que me tome un acetaminofén, que es de 500. Fíjate la concentración, o la presentación. ¿Ok? Uno es 30 y el otro es 500, 650 y 1 gramo. Entonces, de las dos drogas, ¿cuál es la más potente? El ketorolac. El ketorolac. Porque estoy usando una concentración mínima. O sea, es menor a los antihipertensivos. Vamos a ponerle el ejemplo de los IECA. Pues los IECA son el captopril, el enalapril, el perindopril. Vámonos con lo más sencillo, que es con los más conocidos para ustedes, que es el captopril, que viene la presentación captopril de 25, de 50 y de 100. El enalapril viene de 2.5, de 5 y de 10. No es que los dos sean uno mejor que otro, pero ¿cuál es más potente en este caso? El captopril. Escuchen, del captopril es 25, 50, 100. Del enalapril 2.5, 5 y 10. Más potente sería el enalapril. El enalapril es más potente porque tiene una concentración 2.5. 2.5. Una concentración menor y llega más rápido el efecto deseado. Es probable. La gente dice, cuando uno le cambia a un paciente porque no consigue, le voy a poner losartán, que son los ARA2, un losartán viene de 50 y de 100, entonces el enalapril, o sea, uno es mejor que otro por muchas características, y cuando uno le dice el enalapril 5, pero 5, si tomaba 50, entonces ahí uno le tiene que decir, son dosis equivalentes, lo que usted se toma de 50 va a ser lo mismo que se tome el enalapril de 5. ¿Se entendió? Sí, doctora, muchas gracias. Sí. Ok, ¿pregunta? Sí. Ok, muchachos. Ya la semana que viene comenzamos el tema 2, estamos saliendo de tema 1, yo necesito que ustedes vayan estudiando
probablemente la práctica sea cuando finalicemos mi tema 2, que corresponde al inicio de la farmacocinética. No será una sola clase, probablemente nos abarcamos toda la semana que viene con el tema 2, la semana de arriba, entonces pudiéramos ver las prácticas. No sé cómo va a ser la modalidad, pero vamos a seguir avanzando. En farmacología nosotros hemos caracterizado porque avanzamos, mientras las demás materias van quedándose atrás. Ustedes se han dado cuenta. Farmacología termina a veces en el tiempo estipulado o muchas veces antes. ¿Por qué? Porque no nos paramos. Yo necesito que ustedes vayan estudiando, vayan generándose sus dudas para así entonces seguir avanzando. ¿Ok? Doctora, yo tengo una duda. Disculpe. No le escuché bien, se me cortó la conexión cuando dijo la parte de que los laboratorios serían la próxima semana arriba y después nos avisarían si sería presencial o la modalidad. Bueno, es que no sabemos a qué viene. ¿Te acuerdas que dependemos, dependemos de lo que diga el Ministerio de Educación? Claro. No, pero yo lo que dije es que no, probablemente no sabemos cómo va a ser la dinámica, pero lo más seguro es que sea como el semestre pasado, pues online, por sección.